Hace un rato cuando compartía con algunos hermanos el tema en este día, en esta mañana, y le dije, los que dividen la iglesia, ¿cómo? O sea, ¿vamos a enseñar cómo dividir la iglesia? No, sino todo lo contrario. Así como cuando predicamos acerca del infierno, no es el propósito de que nadie se pierda y vaya al infierno. Pero hay que enseñar, porque la Biblia habla acerca del infierno, de la perdición, de la condenación eterna. Pero también la Biblia habla de cómo hay quienes dividen la iglesia. Ahora, como no es primer punto, pero un pensamiento original es, y de primera mano es que de Dios es de donde viene la unidad, ¿de acuerdo? De Dios es la unidad del Espíritu en la iglesia. Es algo que proviene de Dios. No proviene de nuestras buenas intenciones. No es de qué tanto podemos hacer o no. Es de Dios. Sin embargo, dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Lo quieren leer conmigo todos juntos? Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Eso significa que es mi responsabilidad y la de cada uno de nosotros cuidar, proteger, trabajar hacia la unidad y con la unidad. ¿Se entiende? No es algo que se da de manera natural o automática. Requiere de tu trabajo, requiere de tu cuidado, que protejas esa unidad, que trabajes hacia ella y en ella además. Ahora, ¿cuál es la labor del maligno? Todo lo contrario. No tenemos que entrar en detalles. Todo lo que rompe con la unidad, sea quien sea, llámese como se llame, sea lo que sea, porque puede ser alguna cosa, alguna actividad, lo podemos mencionar más adelante, pero todo eso es, hermanos, del maligno. El maligno quiere hacer todo lo contrario a la unidad. Muchas veces, aprovechando una unidad aparente, física, o sea, estamos juntos, mira qué casualidad que estamos aquí juntos. Basada en lo natural solamente, pretende a través de las personas que se prestan o que en algún momento se pueden descuidar, algunos voluntariamente, otros involuntariamente, llegar a conseguir el objetivo contrario al del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que algunos lo hacen de forma voluntaria, intencional, de solamente molestar, dividir, lastimar. Y hay quienes lo hacen, pero sin darse cuenta. Involuntariamente, no es su voluntad, pero lo hacen porque se descuidan y porque en algún momento llegan a ser objeto del maligno. Lo que quiere el diablo es la destrucción del cuerpo de Cristo. Nadie se espanta con eso. Lo que el diablo pretende es dividir, destruir la iglesia del Señor. Hay iglesias que han sido destruidas y no, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, no es algo que viene de afuera sino de adentro. Lamentablemente muchos, a causa de su falta de rectitud de su corazón, son usados por el diablo sin darse cuenta de que eso es así. Es decir, no es su intención, pero como no tienen un corazón correcto delante de Dios, en algún momento son instrumento del diablo para dividir la iglesia. Y no se dan cuenta. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahí les invito a abrir sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Dónde dice el apóstol Pablo? Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿y están de acuerdo conmigo que ya estamos en los últimos días? ¿Sí o no? Estamos en los últimos días.
Así que tiene sentido para nosotros. Habrá tiempos muy difíciles, iba a decir difíciles, porque el tiempo está difícil, sí, pero podemos agregar como en concordancia con la Biblia, ¿estamos en tiempos muy difíciles? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Habrá tiempos muy difíciles y ya estamos en ellos, pues la gente, dice el versículo 2, solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¿Hay gente así en estos días? Claro que sí. No amarán, sigue diciendo el apóstol Pablo, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Hay gente así? Repito. Sí, sí. Y tendremos mucho cuidado de eso. Sigue diciendo, actuarán, el versículo 5, como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Es decir, son aquellos que pueden alzar las manos y decir aleluya, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y que Dios te bendiga. Aparentar, dice ahí, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Hay casos así, es lamentable, es triste, pero sí hay casos así. Sí, están aquí en la iglesia y sí, hermano, hermana, Dios te bendiga, etcétera, pero van a rechazar con su vida, con sus decisiones, el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, porque no terminan por obedecer a Dios, sino solamente aparentan algo externo. ¿Hay casos así? Sí los hay. Ahora, la última frase, me he quedado hasta ahí, porque hay una última frase que el apóstol Pablo nos dice, que en la NTV dice, aléjate de esa clase de individuos. ¿Alguien tiene alguna otra versión de la Biblia aquí? ¿Y cómo dice? Evítalos. Tiene sentido. Apártate de los tales. Cualquiera versión de la Biblia dice exactamente lo mismo. Aléjate de esa clase de individuos. Y alguien dirá, pastor, ¿qué no está hablando de la unidad? ¿Y cómo me dice que me aleje de esa persona? Claro que sí. Y no es algo contrario a la unidad cuando yo veo a alguien en estas características y me aparto o me alejo de esa persona. ¿Por qué no? ¿Por qué no es contrario a la unidad? Ya lo dijimos en un pensamiento original al principio. Porque es cuidar, es proteger la unidad de la iglesia. Y a veces, para proteger y para cuidar la unidad de la iglesia, yo tengo que, es triste y es muy difícil llegar a esa decisión, decidir alejarme de tal o cual persona. Y se debe hacer. Es lo que dice el apóstol Pablo y lo pone en signos de admiración. Aléjate de esa clase de individuos. Ahora, ¿quiénes son los que dividen? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. No es lo que yo diga, no es voy a escoger a mis cuates, a los que me caen bien, no voy a escoger a los que me siguen la corriente, no voy a escoger a los que solamente me apoyan en las redes sociales, por ejemplo. No, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los que dividen según Dios? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo
y ustedes son este templo. Por eso debo de cuidarlo y de protegerlo. Y en algún momento de aquel que causa divisiones, alejarme de tal. Ahora, el apóstol Pablo está hablando con gente que eran su gloria, dice la Biblia. Él estaba orgulloso de los corintios, de esa iglesia. La semana pasada el pastor nos compartía y nos mencionaba de algunas cosas que debemos dejar ya en el pasado, ya apartarnos de ellas. Y una de ellas era, ¿se acuerdan? Criticar a otras personas, apartarnos, abandonar, ya dejar la crítica atrás. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Porque cuando yo estoy criticando a esa persona, puedo estar cometiendo el error de criticar ¿a quién? A su Señor, a su Salvador, a su Dios, a su Creador, al que lo pone o lo quita, si Dios quiere. Y cuando yo lo critico, yo me estoy metiendo directamente con la persona a la que esa persona le está rindiendo cuentas, que finalmente es Dios, ¿verdad? Es por eso que aquí se nos hace una clara advertencia a todos aquellos que son, ya no sé si es divisionarios, divisionistas, pero ahí luego me dicen, alguien que me ilustre, pero los que causan divisiones. ¿Por qué hablaba así el apóstol Pablo? Porque en la iglesia de Corinto existía ese espíritu de división. ¿Se han dado cuenta que cuando habla del espíritu de división está con E minúscula? Pero cuando habla de espíritu de unidad, ¿con qué E mayúscula está, no? E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. Así que algunos de esos que causan divisiones lo eran no solo porque era su intención, algunos de ellos era debido a su extrema inmadurez espiritual. Otros porque buscaban hacer lo suyo propio. Es decir, había diversas fuentes de dónde venía la división. Vamos a verlo. Se menciona primero los inmaduros, antes, todavía estoy ahí, los carnales. ¿Quiénes son? Primero en los Corintios capítulo 3 dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Hay una naturaleza pecaminosa. Y hay quienes, aunque tienen la naturaleza espiritual, todavía persisten en estar bajo el control de la naturaleza pecaminosa, y eso se hace evidente. Los cristianos inmaduros manifiestan su inmadurez, dice Santiago, a través de envidias amargas, a través de ambiciones egoístas. Santiago capítulo 3 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Permítanme, lo voy a parafrasear. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. No solo digan, no solo diciendo yo soy, o yo quiero, yo tengo la intención, o me gustaría, o prometo que ahora sí. No, demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad. Una humildad que proviene de la sabiduría. Pero, dice el versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón,
No encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Como digo, algunos no son malos a propósito, no lo buscan hacer a propósito, simplemente son inmaduros, son controlados por la carne, todavía llevados por los patrones, las costumbres de la vida antes de conocer a Cristo. Su vida todavía no tiene la victoria en Cristo. Necesitan de alguna manera dejar atrás su vieja manera de pensar, porque déjenme decirles algo, si Dios no cambia nuestra manera de pensar, entonces vamos a estar un rato acá y otro rato acá, y nuestra vida va a ser así y así, y sube y baja, y de repente, aleluya, gloria a Dios, cantando y adorando al Señor, y de repente en los lugares más bajos que te puedas imaginar. ¿Cómo es posible? Hay quienes se aferran y dicen, no, entonces ese no es cristiano. No, sí lo es. Sí lo es. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero de alguna manera su manera de pensar no ha sido transformada todavía. Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Si no cambia nuestro pensamiento, si nuestro pensamiento no es bíblico, cualquiera se nos va a cruzar y nos va a decir, ¿qué te parece? Vamos. ¿No lo pensó? ¿Lo pensó? No lo pensó. No, vamos aquí, vamos allá, vamos a hacer esto. Sí, lo hagamos. Y ya que lo piensan, no, se me hace que no, pero ya lo pensó tarde y ya está ahí involucrado, ya no puede dar marcha atrás, ya causó daño, ya causó división. Eso es común. Cuando nuestro pensamiento no está alineado a Dios y a su palabra, cuando Dios no ha cambiado nuestro pensamiento. Romanos 12, ¿se acuerdan? 1 y 2. Tiene que cambiar, transformar nuestra manera de pensar. Necesitan recibir todo el consejo de Dios y ponerlo en práctica. Por eso requerimos todos amonestación, disciplina, motivación, parte intrínseca del amor y la verdad. También es el amor, del amor y la verdad quiero decir, también es la amonestación y la disciplina. Necesitamos corrección, necesitamos que nos corrijan en el camino, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Dice 2 Corintios 7:1, queridos amigos, el apóstol Pablo le escribe en otra carta a los Corintios, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Los que causan divisiones también son el espíritu de división. Los que tienen el espíritu de división. Queridos amigos, dice Judas capítulo 3, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto, dice Judas 4, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Voy a repetir esa frase. Hay algunas personas que no tienen a Dios y se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Yo les pregunto, después de leerlo, yo sé que lo que me van a contestar, pero lo pregunto como para reforzar la idea. La maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, ¿sí o no? Pues claro que no. Qué bueno que estamos de acuerdo en eso. No. Y 1000 veces no.
no es posible que costumbres, ideas, pensamientos y porque todos lo hacen, o porque me dijeron, o porque así me da la gana, o porque estoy haciendo un coraje ahorita, o porque tuve un día difícil, eso, y por eso ya lo puedo mezclar con la maravillosa gracia de Dios. No, es como el agua y el aceite, ¿se pueden mezclar? No se pueden mezclar. La maravillosa gracia de Dios no tiene nada que ver con una vida inmoral, con nada que este mundo tiene, promueve, acepta y distribuye. Y dice, nada que ver, no es posible. Y cualquiera que te venga a decir que la maravillosa gracia de Dios te permite eso, recházalo. Aléjate, regresamos allá a lo que decía el apóstol Pablo, aléjate de ellos, aléjate de esa persona. No, no pasa nada, no tiene nada, no, todo el mundo lo hace. O a ver, ¿qué? ¿Por qué? Vamos a hacerlo. Al cabo que la otra persona hace otras cosas peores. O mira, esa persona lo hace y nadie le dice nada, así que vamos a hacerlo. La maravillosa gracia de Dios no tiene nada que ver con llevar una vida así. La condena, sigue diciendo Judas 4, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Lo que les quiero decir, hermanos, es una advertencia. Les estoy advirtiendo que existe una manera de frenar la obra de Dios. ¿Se puede frenar la obra de Dios? Sí, se puede. Lo que hemos planeado para este año, RAM 12.0, entrega, avivando el fuego, entrega 2019, RAM donde queremos capacitar a todos esos pastores, avivando el fuego donde queremos fortalecer, animar, edificar a los matrimonios, entrega 2019 donde queremos invitar a muchos jóvenes, a muchas personas de aquí del Valle de México, para que vengan y escuchen la palabra de Dios, que adoren al Señor junto con nosotros. ¿Se puede destruir todo eso? Sí se puede. Los campamentos donde esperamos miles de personas ahí, escuchando la palabra de Dios, confrontados para entregarle su vida a Cristo y bautizándose, como tuvimos el año pasado. Y la meta que tenemos de crecer, de alcanzar muchas almas para Cristo, todo eso se puede echar a la basura en un momento, trayendo división a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Esta división, que es la obra del diablo, ¿quiénes la transmiten? Y no es la gente que está allá afuera de la iglesia, en el mundo. No, no es esa gente. Tampoco es la persecución desde afuera. Entonces, ¿quién es? Bueno, yo les tengo una lista, ¿la podemos ver? Es un peligro real, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes transmiten la división y la destrucción del cuerpo de Cristo? Bueno, tengo una lista aquí. La transmiten aquellos que aparentan ser lo que no son. Se dicen ser cristianos, pero no viven lo que dicen ser. No enseñan la verdad del evangelio con su vida. Tal vez lo enseñan con su boca y lo dicen, pero su vida da otro mensaje. Y eso da asco a Dios. Y te debería dar asco a ti y a mí. Y no mezclarse en eso. Suelen decir, pues yo siento que, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se guían por los sentimientos. Yo siento esto, yo siento que sí, yo siento que no. Pues yo siento que como que no, y yo siento que mejor aquí no estoy, mejor, yo siento que no es sentimiento, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios en su palabra, lo que el Espíritu Santo nos guía. Aparentan fidelidad y murmuran. Trabajan, yo no digo que no, sí, trabajan, pero con una famosa frase que no lo sepa el pastor. No le digas a nadie, que nadie en la iglesia se entere, o que no se entere mi mamá, o que no se entere mi papá, que no se entere mi esposa, que no se entere mi esposo. Esa clase de frases. ¿Y se acuerdan que hubo una campaña acá en México? De niño yo la veía.
Si alguien te dice algo así, no se lo digas a nadie, aléjate de esa persona, decía la campaña en la televisión. Y cuéntaselo. ¿Sí se acuerdan? No hagan de que, ¿hace cuánto? No, no. Pero ese tipo de personas existen y podrían estar más cerca de lo que te imaginas. Haz algo y que no se entere nadie, no se lo digas. Juzgan pecados de otros aparentando temor de Dios. Una vez ya lo mencionamos. Pero también hay quienes piensan que porque pueden decir, esta persona está bien, esta persona está mal, ese está mal aquí, ese está mal en esto, está mal en otro, ya por eso soy espiritual, ya por eso soy espiritual, ya soy un buen cristiano. No. Acuérdense quién es el acusador de los hermanos. ¿Quién? El diablo. Gracias. Así que si soy, como reforzando de dejar la crítica, pero si yo estoy muy listo para decir, esto está mal, él hizo esto mal, él está mal en esto, está mal en esto, eso no significa que yo soy espiritual y mucho menos que estoy bien delante de Dios. Está en esa lista que le estoy dando. Y finalmente sueltan su lengua fácilmente y especialmente con gente que es gobernada por el mismo espíritu. Es decir, no sé cómo, bueno, dice un dicho, Dios los hace y ellos se juntan, pero el que está amargado y en contra de lo que está haciendo la iglesia, qué raro, pero rápido se encuentra alguien con que, pues yo también lo he visto al pastor que no, y esto que están haciendo a mí no me gusta, pues a mí tampoco. ¿Y cómo se juntaron? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo y de repente llega alguien más y ¿qué creen? Yo también, o sea, no sé cómo, pero es el diablo, obviamente. Estas personas que menciona Judas entran a la iglesia para hacer el daño que Satanás les envía a hacer. Lo sepan o no, sean conscientes de ello o no, como digo, no es su intención. Tal vez son nobles y son bien intencionados, pero tan nobles y tan bien intencionados llegan a dividir. ¿Saben de dónde vienen muchas divisiones en algunas iglesias a veces? Del coro. Bueno, aquí no tenemos coro. O también de la reunión de mujeres que hacen muchas cosas y trabajan y tienen una fuerza para impactar muchas cosas y hacen todo, pero de ahí cuando empiezan a tronar los cohetes, híjole, yo he visto iglesias que ya no existen, porque en la reunión de mujeres se empezaron a pelear, ya no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, pues sí, y tronó, y adiós, ya no hay iglesia ahí. Se puede dar ese caso. No lo saben, no es su intención, pero si nos descuidamos, podemos ser un instrumento del diablo. Por todo ello, nos sería muy importante tener discernimiento, buscar el discernimiento, ejercitarnos en el discernimiento. ¿Quieren leer conmigo la definición que tengo ahí? Hay muchas, pero esta me gustó. Discernimiento, ¿lo leemos? Comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Hace unos días el pastor Edwin nos preguntaba ahí en una reunión de oración, ¿cuál es tu plan para leer la Biblia? Y yo les pregunto a ustedes eso. En este año, ¿cuál es tu plan para leer la Biblia? ¿Tienes un plan? ¿O estás leyendo la Biblia? Porque si no es el Espíritu Santo a través de su palabra, no vas a tener discernimiento. Y en algún momento puede ser objeto o instrumento para que el diablo haga daño en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la obra de Dios. La falta de discernimiento es terrible. El saber diferenciar, comprender, distinguir lo bueno y lo malo. ¿Quién dice que está bien y que está mal? Es Dios. No es lo que diga la mayoría, no es lo que diga tu cuate o tu amiga o lo que te diga el compadre o el compañero. No, ni siquiera lo que te digan los pastores, es lo que dice Dios a través de su palabra.
Si no tenemos discernimiento, vamos a caer. Y todos los proyectos que tenemos, de una vez a la basura, si no vamos a estar sujetos a Dios, buscar su palabra, discernir entre el bien y el mal para cuidar, para proteger lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia, aquí y hasta lo último de la tierra. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Ahora más que nunca, los discípulos de Jesucristo tenemos que sacudirnos la ingenuidad y saber que necesitamos estar más cerca de Dios que nunca, más cerca de Él. No es el bien lo que dice la mayoría, lo que dice esta persona, lo que dice el otro. Hay muchos en las redes sociales. No, es que esta es la verdad y este es el bueno. ¿Quién dice? Esta semana hablé con una persona y me causó mucho dolor lo que me dijo. Bueno, yo le estaba diciendo, pues no me parece que esté muy bien esto, por esto y por esto y por esto. Ah, pues, ¿saben lo que me dijo? Pues si otros han robado, déjalo que roben paz. Déjalo que roben paz. Y era cristiano el que me dijo eso. No, es que no me parece correcto. No, pues déjalo. Hermanos, necesitamos discernimiento y eso va a ser a través de su palabra. ¿Qué plan tienes para leer la Biblia este año? ¿Cuántas veces has leído la Biblia de principio a fin? Te animo a hacerlo este año. Es más, puedes empezar hoy. ¿Y cómo hacerlo? En los celulares, en las computadoras, en las aplicaciones hay cualquier cantidad de planes, de formas. Hay algunos que les gusta hacerlo pues empezando en Génesis hasta Apocalipsis, está bien. Hay quienes les gusta hacerlo en forma cronológica. Hay una forma de hacerlo en forma cronológica, es muy interesante. Yo ya lo hice alguna vez y es muy, muy padre ir de un lado a otro, de pasajes en pasajes, y ver cómo el hilo de la historia va en una forma tan clara y identificas y relacionas tantas cosas, tanta riqueza que hay en la Biblia. Es otra forma. Hay quienes dicen, bueno, yo no empiezo en Génesis, pero porque al final, hasta los últimos meses voy viendo el Nuevo Testamento, y hay quienes lo combinan. Yo lo estoy combinando así, Antiguo, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, para tratar de tener todo en un año y ir avanzando en toda la Biblia. Hazlo como quieras. Solo te invito a acercarte a alguna persona aquí y preguntarle cómo lo estás haciendo tú. A ver, vamos a hacerlo juntos. O no tienes ningún plan, aquí está un servidor. Ven y yo te puedo ilustrar, ayudar cómo leer la Biblia. Allá en la librería con el hermano Víctor hay instrumentos, hay libros. El Pan Diario, por ejemplo, te da un plan para leer la Biblia en un año. Hay calendarios, no sé, hay muchas cosas ahí que pueden ser instrumentos para organizarse y leer la Biblia en un año. Porque sin eso, sin estar apegados y conscientes, comprendiendo la verdad de Dios, no vamos a discernir nada y todo se puede venir abajo. Que Dios nos dé ese discernimiento, que Dios nos ayude a estar cerca de Dios todo el tiempo. Les invito a ponerse de pie. Les invito a ponerse de pie. Más que nunca, hoy se requiere que seamos sabios, prudentes. Acordémonos de las palabras de Jesús. Miren, dice ahí Mateo capítulo 10, versículo 16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te necesitamos. Requerimos de ti para tener sabiduría, para tener discernimiento y poder enfrentar todas las pruebas, las luchas, retos que tenemos por delante en este año. Nos haces falta, Señor, y entendemos que tu Espíritu Santo nos va a guiar a través de tu palabra.
Bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar. Danos, Señor, ese amor por ti y por tu palabra. Aquel que no lo ha hecho, aquel que está desanimado, que pueda venir a ti, a tu palabra, ejercitándose en el discernimiento del bien y del mal. Y de esta forma, Señor, unidos, podamos alcanzar las metas, los objetivos, Señor, que tú tienes para con nosotros en este lugar, en este año. Nos ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si hay alguna persona aquí presente y tiene alguna duda de cómo tener el perdón de sus pecados, la vida eterna con Dios, bueno, déjeme decirle, ahí es donde empieza el discernimiento. Cuando yo me convenzo, más bien cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si tienes alguna duda en cuanto a eso, quieres tener la paz con Dios, el perdón de tus pecados, la vida eterna con Él, aquí afuera hay una sombrilla y hay personas ahí que están esperándote para orar contigo, para en unas cuantas palabras, en unos cuantos minutos, explicarte cómo tener la salvación de tu alma, la vida eterna con Dios, orar contigo. Tal vez tienes alguna prueba, alguna lucha que te ha hecho trastabillar y dudar del amor de Dios para ti. Déjame decirte, Dios te ama. Y ahí en esa sombrilla hay personas que te están esperando. Al final de la celebración puedes acercarte ahí y alguien te va a dar una palabra de consejo, una palabra de sabiduría. Así que les animo, si hay alguien que tiene esa necesidad, mientras adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Cantamos.